Hola, buenas tardes, Dios te bendiga. Soy el pastor Aldo Molina en esta tarde de domingo. Me da mucho gusto poder llegar hasta tu hogar, a tu casa a través de este video. Quiero compartirte esta tarde ese mensaje que está en la Escritura, en el libro de Números capítulo 13. Quiero que me acompañes. Dice la palabra de Dios: y Jehová habló a Moisés, diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Dice en el versículo 3: y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Amén. Dice la Escritura que hubo un tiempo en donde Dios le dice a Moisés que mande hombres, varones, a reconocer la tierra, dice, de Canaán, la cual yo doy a los hijos. Esa tierra era la tierra prometida, era la tierra que Dios estaba entregando en manos del pueblo de Israel, y hay esta instrucción de parte de Dios. Dice que de esta manera Moisés envió a los príncipes de cada tribu. Y dice en el versículo 17: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, dice, y observen la tierra como es, y el pueblo que la habita, dice, si es fuerte o débil, si pocos o numerosos, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Dice: y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Amada iglesia, hoy te quiero llevar a la reflexión, quiero traer tu atención sobre este pasaje, sobre esta historia bíblica, pero particularmente quiero compartirte acerca del beneficio de la percepción espiritual. De cuáles son los beneficios de tener una percepción espiritual genuina de parte de Dios. ¿Qué pasa en la vida del hombre cuando somos instruidos por parte de Dios y podemos percibir lo que Dios está hablando a tu vida? Creo que es un tiempo ahora mismo donde tenemos que desarrollar nuestra percepción espiritual, y vamos a ver qué es lo que pasó en aquella historia de que estamos hablando, cuando Dios manda a Moisés a que vaya a reconocer la tierra, dice la Escritura, que les había entregado. Dice la Escritura que envió a un príncipe por cada tribu del pueblo de Israel. Dice en el versículo 21: y ellos subieron, dice, y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Negev y vinieron a Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesaí y Taimai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes, dice la Escritura, de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, dice la Escritura, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Dice la Escritura que ellos hicieron como les había indicado el Señor, cortando frutos de la tierra prometida. Dice que estos frutos eran inmensamente grandes, que tenían que usar a 2 personas para poder llevarlas. Dice la Escritura que Dios les había dicho: vayan y reconozcan la tierra, vayan y conozcan cómo sea la tierra, si buena o mala, si dice que si hay hombres buenos o malos, dice si son fuertes o débiles, si son numerosos o son pocos. Dice que la instrucción de Dios era que pudiesen reconocerla, que pudiesen tomar una fotografía mental, literalmente, de lo que iban a ver en ese lugar. Dice en el versículo 25: y volvieron de reconocer la tierra, dice, al fin de 40 días.
Dice que pasaron 40 días y esos hombres regresaron, dice el versículo 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Dice, y les mostraron el fruto de la tierra. Dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual, dice, nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Dice, la que ciertamente fluye leche y miel. Estaban diciendo, confirmamos lo que tú has dicho, que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalek habita en Negev, y el Eteo, dice, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. En el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Dice entonces el versículo 30, mira lo que dice el versículo 30. Y es la enseñanza de esta tarde que yo te quiero llevar a la reflexión, amado hermano, amigo que me escuchas en esta tarde. La importancia de poder discernir los tiempos, la importancia de discernir lo que Dios está hablando en nuestras vidas, la importancia o el beneficio de la percepción espiritual en tu vida. Que podamos desarrollar una percepción espiritual de lo que Dios está hablando a nuestra vida. Dice la Escritura en el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Fíjese lo que dice, ya habían hablado, ya habían expuesto esos hombres, dice que acompañaron a Caleb, y entonces Caleb les dice, hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. Dice, esos hombres dijeron, no vamos a poder subir, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vino en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Dice la Escritura que esos hombres tenían una percepción distinta a la que Caleb tenía. Mientras que esos hombres decían, no podremos subir contra ellos porque son más fuertes, no podremos llegar porque es algo difícil. Dice la Escritura que Caleb decía, subamos luego y tomemos posesión de ella. La pregunta es, ¿por qué había una discrepancia entre lo que decían ellos y lo que decía Caleb? ¿Sabes, iglesia? Tiene que ver con la percepción espiritual. Tiene que ver de dónde nace tu percepción de las cosas que estás viviendo. ¿Dónde nace la percepción de la iglesia ahora mismo sobre lo que estamos viviendo? ¿O cómo estás viviendo? ¿O las decisiones que estamos tomando? ¿En dónde fundamentamos esas decisiones? ¿En qué percepción? ¿A la vista de qué estamos tomando decisiones? Dice la Escritura que esos hombres habían pasado 40 días en el desierto, 40 días para ir a reconocer la tierra. Es decir, habían invertido tiempo y vida para poder reconocer aquello que Dios les estaba entregando en sus manos, aquello que Dios les estaba poniendo en sus manos, y que no se lo estaba poniendo a cualquier persona, sino Dios mismo estaba entregando en sus manos una tierra para poseerla. Y lo que Dios quería hacer, dice la Escritura, es que ellos pudieran ir y reconocerla. Iglesia, quiero que sepas que lo que pasó delante, la Escritura nos habla, y quiero que me acompañes a Deuteronomio, capítulo 1, versículo 22.
Vamos a leer del 19, Deuteronomio capítulo 1, versículo 19. Miren lo que dice la Escritura. Ya vimos el suceso original en Números capítulo 13. Vimos lo que dice la Escritura, la indicación que da Jehová, Dios, al pueblo de Israel a través de Moisés, lo que hacen esos hombres, cómo llegan a la tierra prometida. Regresan con un comentario que no es favorable para algunos. Para 11 no eran favorables, pero para Caleb sí era favorable. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 19. Dice, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos los mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y venisteis a mí todos ustedes y dijisteis, está hablando Moisés. Deuteronomio, en este libro está hablando Moisés y dice, y vinisteis a mí todos ustedes y dijeron, enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Iglesia, aquí la Escritura nos da luz de qué es lo que pasó. Dice, en Números dice que Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra. Pero en Deuteronomio está aclarando Moisés cómo sucedieron las cosas. Y dice la Escritura que cuando Dios había prometido que les iba a entregar una tierra, cuando Dios les había dado una promesa acerca de esta tierra, dice la Escritura aquí en el capítulo 1, versículo 19, perdón, el 22, dice, y vinieron a mí todos ustedes, dice Moisés. Lo que está diciendo Moisés es que vinieron a él, dice el pueblo, y le dijeron, enviemos varones delante de nosotros, que reconozcan la tierra. Es decir, de quien fue la idea de que fuesen a reconocer la tierra, fue del mismo pueblo. Fue una idea del mismo pueblo, ¿sí? Y dice la Escritura, dice, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho, dice Moisés, o dijo Moisés ahí, dice, y el dicho me pareció bien. Es decir, amada iglesia, ahí está el origen muchas veces de nuestros errores en la percepción espiritual. Dice la Escritura que él fue el mismo Moisés quien reconoce que cuando se acercan a él y le piden que alguien vaya a reconocer la tierra, dice ahí la Escritura que él mismo dijo, dice, y el dicho, en el versículo 23 dice, y el dicho me pareció bien. Es decir, a consideración de Moisés, le había parecido, o le pareció, o le agradó ese comentario, esa solicitud de ir a reconocer la tierra. Dice, y tomé 12 varones de entre ustedes, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos los trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, iglesia, dice la Escritura que primero ellos llegaron y dijeron, sí es buena la tierra, sí, es como Dios la prometió, sí es como Dios la prometió. Sin embargo, dice ahí en el versículo 26, y agrega a Moisés, sin embargo, no quisiste subir. A pesar de que viste lo que vistes, no quisiste subir, antes fuisteis rebeldes al mandamiento de Jehová vuestro Dios. Dice, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado, dice, de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo,
para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de ustedes, él peleará por ustedes conforme a todas las cosas que hizo por nosotros, o hizo por ustedes en Egipto, delante de nuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar, dice, a este lugar, y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de ustedes por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche, para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nubes de día. Iglesia, en este punto encontramos a Moisés diciendo que él fue el que escuchó el consejo de ellos. Él fue el que escuchó la solicitud del pueblo. Y la escritura dice que entonces Dios dijo, vayan y reconozcan. ¿Sabes? Muchas veces Dios te ha entregado muchas promesas a tu vida. Dios está hablando hoy a su iglesia. Pero el problema del hombre es que su percepción espiritual de las cosas que Dios está hablando, siempre el hombre busca agregarle su conocimiento, agregarle su propia percepción, agregarle su propio entendimiento, agregarle su aprobación, agregarle ese algo que les asegure en su carne y en sus ojos naturales, que les garantice que es como Dios ya ha dicho. Y ese es el error, y ese fue el error de Moisés, ese fue el error del pueblo de Israel ante los ojos de Dios. El problema no es que Dios haya enviado a reconocer la tierra. El problema es que esos hombres enviados, esos 11 hombres a excepción de Caleb, habían ido a reconocer la tierra, habían ido a reconocer la promesa de Dios, pero siempre y cuando conforme a sus ojos, conforme a su entendimiento, conforme a su carne, conforme a sus deseos, conforme a su percepción personal, estuviesen o fuesen de su agrado. Ese es el problema hoy en día, iglesia. Hoy tenemos que entender que la percepción de la iglesia es en función de lo que Dios ya ha hablado. Que nuestra percepción espiritual tiene que estar alineada al corazón de Dios. Que la percepción de lo que hoy podamos estar viviendo, de lo que podamos escuchar, de lo que podamos vivir como hijos de Dios, va a cambiar en la medida en que tú dispongas tu corazón a escuchar la voz de Dios, a escuchar el consejo de Dios, a escuchar la promesa de Dios, y que puedas tomar el consejo y que puedas tomar la promesa de Dios tal y cual Dios la está entregando en tus manos. Y sabes, eso fue lo que hizo la diferencia en la vida de este hombre llamado Caleb. Un hombre que te vamos a ir a leer lo que dice la escritura, ¿sí?, acerca de Caleb. Caleb, dice la escritura, que en esa época, cuando él se embarca en esta empresa de poder ir a reconocer la tierra prometida con esos 11 hombres, dice la escritura que este Caleb tenía 40 años de edad. Y que al igual que los otros 11, iban los 12 con una instrucción de parte de Dios, en donde ellos tenían la tarea de ir a reconocer. No dice la escritura que Dios los haya mandado para ver si ellos aprobaban o no la tierra, sino que ellos pudieran determinar, observar lo que había en esa tierra para poder continuar en la promesa de lo que Dios ya les había entregado. Sin embargo, esos hombres, si lo leemos aquí lo que dice Deuteronomio, esos hombres en su corazón y en su mente ya iban con una predisposición de poder cambiar la opinión de Dios, de poder cambiar la opinión de Moisés,
de poder cambiar la opinión de una nación completa a causa de una percepción equivocada. Y quiero que sepas, iglesia, que Dios está hablando hoy a la iglesia. Dios está llenando a su iglesia de una poderosa percepción espiritual a través de su Espíritu Santo, en donde está haciendo que hombres y mujeres puedan levantarse y hablar con todo denuedo, con toda libertad de lo que Dios está prometiendo y lo que Dios está cumpliendo, porque sabes, de esa manera la iglesia se comunica, la iglesia se fortalece, la iglesia alcanza la promesa que Dios te ha entregado, iglesia. Yo quiero que sepas esta tarde que la percepción espiritual que Dios está dando a su iglesia en estos tiempos, en estos precisos momentos, está siendo aumentada de una manera poderosa. Amén. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque dice la Escritura en su posición. Y este hombre, como te decía hace un momento, su nombre es Caleb. Mira lo que dice la Escritura. Acompáñame al libro de Josué, capítulo 14. Mira lo que dice a partir del versículo 6. Dice Josué 14:6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Dice, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés. Dice la Escritura que ya en ese momento Josué era el nuevo líder que encabezaba o que dirigía al pueblo de Israel en medio del desierto. Ya Moisés había muerto y dice la Escritura que ahora Josué era el líder. Y entonces dice que se presenta Caleb y le dice directamente a Josué, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí. ¿Sabe qué, iglesia? Esta actitud de Caleb habla de un hombre que está convencido, que está seguro de lo que Dios le había prometido. Y entonces dice que llega delante de Josué y le dice, yo era de edad de 40 años. Dice, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, dice. Y yo le traje noticias, como lo sentía en mi corazón. Ojo, iglesia, dice Caleb, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. ¿Sabes, iglesia? ¿Sabes por qué tuvo éxito en esta empresa Caleb? Porque dice que le trajo noticias como lo sentía en su corazón. Alguna vez escuché a alguien que dijo que la mente quiere lo que el corazón siente. Y cuando yo escucho esa frase, de pronto, pues me hacía ruido. Pero ¿sabes? Cuando yo veo lo que dice aquí en esta Escritura, en Josué 14:7, donde Caleb está diciendo, yo le traje noticias, dice la Escritura. Y dice la Escritura que él le trajo noticias a Dios. Que él fue a cumplir una misión de Dios. Que dice Caleb, yo fui a cumplir un encargo de Dios. Dice, no un encargo del pueblo de Israel. Y sabes, esa es otra diferencia. El pueblo, los príncipes de cada tribu que acompañaron a Caleb en esta empresa de ir a reconocer la tierra, esos hombres, cuando fueron, evidentemente fueron por encargo del pueblo de Israel y no por encargo de Dios. Y sabes, esa es la diferencia en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros creemos que estamos tomando la promesa de Dios y traemos noticias o hablamos de cómo nos está yendo nuestra vida y empezamos siempre a hablar a aquellos que nos rodean. Queremos guardar las apariencias, queremos aparentar que somos muy espirituales, tal vez. Queremos aparentar que todo está bien. Queremos aparentar que no pasa nada. Dice la Escritura que eso es un error. Dice la Escritura que tú y yo tenemos que entender
que todas nuestras cargas, que todos nuestros problemas, que todas nuestras aflicciones, que todas nuestras debilidades, que todos nuestros padecimientos tenemos que traerlos delante del Señor, porque dice la Escritura que Él va a llevar nuestras cargas, que Él va a quitar todo peso de ti, y Él te va a sanar, y Él te va a ayudar, y Él te va a levantar, pero a veces somos más dependientes de lo que dice la gente. Estamos más supeditados, estamos más comprometidos con aquellos que nos ven. Y entonces empezamos a caminar en nuestra vida espiritual queriendo siempre justificar nuestra vida delante de los demás, para que el pastor vea, para que el hermano vea, para que el apóstol vea, para que el otro pastor vea. Y sabes, iglesia, tú no te debes a ellos, tú te debes a Dios mismo. Todo empieza cuando tu percepción espiritual de las cosas están direccionadas para poder entender el corazón de Dios, para poder honrar el corazón de Dios, para poder confiar en lo que Dios ha hablado, para poder caminar en esa verdad que no tenemos que cuestionar, sino que tenemos que creer y esperar. Pero el hombre hoy en día está creyendo más en lo que sus ojos ven o en lo que sus oídos escuchan. Y dice Caleb en este pasaje, y se lo voy a repetir, amada iglesia, tú que me escuchas en esta tarde. Dice la palabra de Dios que Caleb le está diciendo a Josué, literalmente Caleb se paró o se dirigió a Josué, literalmente para poder reclamar la promesa que Dios le había hecho a causa de haber reconocido la tierra de manera correcta. Dice entonces, ahí en este versículo, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Te hago una pregunta, iglesia, esta tarde. ¿Cuáles son las noticias que hoy tú le puedes dar a Dios respecto a cada promesa que Él ha cumplido en tu vida? ¿Cuáles son las noticias o cuáles son los comentarios que tú le puedes dar hoy a Dios con respecto al encargo que te hizo años atrás? ¿Sabes, iglesia? Lo mejor que nos puede pasar es que en todo tiempo confiemos plenamente en la promesa de Dios. Dice la Escritura en el versículo 8, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. ¿Sabes? Dice la Escritura que esos hombres lo único que provocaron en el pueblo de Israel es que su corazón menguara, es que su corazón desfalleciera. Y dice más adelante, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Dice Caleb, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie serán para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, dice Caleb, como él dijo. Esos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, dice, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, dice, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte, dice Caleb, como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dice el versículo 12, dame pues ahora este monte. Dice, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Dice Josué entonces lo bendijo, dice la Escritura, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente, dice la Escritura, cumplidamente, di ahí en tu casa, cumplidamente, es decir, que siguió de manera correcta, de manera cumplida, dice a Jehová Dios de Israel, mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. ¿Sabes? Para concluir, iglesia,
¿Cuál es la enseñanza esta tarde? ¿Qué es lo que nos enseña la Escritura en esta hora? Yo le puse como título a este mensaje: el beneficio de la percepción espiritual. El beneficio de percibir las cosas de manera espiritual. ¿Sabes, iglesia? En esos tiempos, ahora mismo y de tiempo atrás también ha venido pasando, que hay un error que se ha divulgado entre la iglesia. Hay una mentira del diablo que se ha divulgado, y es pensar precisamente que hablar de religión o hablar de Dios es algo personal y algo sobre lo cual no se debe hablar. ¿Sabes que hoy hay esa creencia? Hay gentes ahora mismo que ellos suponen en su vida misma que ellos tienen una fe en Dios, o que podemos tener una fe en Dios. Aún la iglesia misma puede caer en el error de pensar que tenemos, o que hay gente que pueda decir: yo tengo una fe en Dios, pero esa fe en Dios me pertenece a mí y no tengo por qué compartirla con nadie más. Y sabes, quiero que sepas que eso es un engaño del diablo. Es un engaño de Satanás, porque la Escritura dice, y ahorita vamos a ir para allá, que nosotros, la mejor manera de ser bendecidos es cuando hablamos, cuando declaramos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y cómo Dios va cumpliendo cada promesa. Y cuando Dios te envía una palabra de vida a tu corazón, cuando Dios habla a tu vida como lo ha hecho hasta hoy, y tú eres capaz de tomar esa palabra, pero no tomarla tan solo, sino ir en busca de eso que Dios te ha hablado. Dice la Escritura que es parte de que lo que nos corresponde como hijos de Dios, porque de esta manera podemos edificar la iglesia, porque de esta manera edificamos el cuerpo de Cristo, porque de esta manera somos bendecidos en fe para otros que tal vez de pronto están luchando. Dice la Escritura que esos hombres que hablaron mal de la tierra prometida, dice que entristecieron el corazón del pueblo de Israel. ¿Sabes para qué sirve hablar lo que Dios ha hecho en tu vida? Es para fortalecer el corazón de su pueblo. Iglesia, no calles lo que Dios está hablando a tu vida. Iglesia, amigo que me escuchas, no calles lo que Dios está haciendo en tu corazón y en tu vida. No calles las maravillas, los prodigios que Dios está obrando en tu vida. Dios va a seguir haciéndolo por amor a su nombre, por amor a su Hijo, por amor a su pueblo, por amor a su palabra misma. Así que quiero que sepas esta tarde que hay una bendición en la percepción espiritual. Que nadie te diga que estás mal cuando tú empiezas a entender o tener un entendimiento de lo que Dios está hablando a tu vida. Hablar de las cosas de Dios es hablar de las cosas espirituales y es hablar de las promesas de Dios, iglesia. Así que yo escribí aquí que es un error en esos tiempos. Es un error que alguien empezó a difundir, hacer creer que así como el voto es secreto, también hablar de Dios es algo secreto. ¿Sabes? Tenemos que ser, dice la Escritura, que somos luz. Y como luz tenemos que resplandecer ahora, porque ahora Cristo vive en nosotros. Y cada cosa que Dios hable a tu vida, tenemos que abrazarla de una manera tal, creyendo que Dios va a cumplir su palabra, creyendo que Dios te va a sacar de esa condición en que estás tú ahora mismo, tal vez, creyendo que Dios te va a llevar a esa tierra prometida que tal vez tú ahora mirando a tu alrededor dices: pero ¿cómo Dios me va a llevar? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Y quiero que sepas que Dios lo puede hacer y que Dios lo está haciendo. Tan solo tienes que ser firme en tu fe. Quiero que me acompañes al Salmo 73, versículo 28, para que escuches lo que dice el salmista. Salmo 73 es un salmo de Asaf. Dice 73, 28, Salmo 73, 28. Ya voy terminando. Dice la Escritura: pero en cuanto a mí, dice la Escritura, el acercarme a Dios es el bien. Iglesia, no sé si me estás escuchando ahí,
Pero dice la Escritura, y yo lo creo esta tarde, y tú lo tienes que creer porque la palabra dice, el salmista da testimonio diciendo, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú te acercas y le crees a Dios, cuando tú te acercas y vas acercándote para escuchar su instrucción, para escuchar su consejo, para escuchar su palabra, para escuchar lo que Dios va a hablar a tu vida, dice, eso es el bien para ti, iglesia. Eso es lo que te hace bien, eso es lo que despierta tu percepción espiritual, eso es lo que desata en tu vida la bendición a tu casa. Dice que eso es el bien. Dice más adelante, he puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar, dice la Escritura, para contar todas tus obras. Dice la Escritura, para contar todas tus obras. Iglesia, con eso termino. Cuando tú tienes una percepción espiritual correcta, eres capaz de contar todas las obras de Dios. Eres capaz de detectar en tu vida la obra de Dios. Hay gente que no puede encontrar y detectar la promesa de Dios en su vida, la obra de Dios en su vida, el milagro de Dios en su vida. ¿Sabes por qué? Porque no se ha acercado a Dios. A veces pensamos que acercarnos a Dios es tan solo acercarnos a la iglesia física, acercarnos a los hermanos o acercarnos, no sé, a la autoridad. Pero quiero que sepas que la Escritura dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas tus obras. Y es exactamente lo que hizo este siervo Caleb. No tan solo fue a hacer un viaje de 40 días, no tan solo fue a asolearse al desierto 40 días, sino que él iba en su corazón buscando encontrar la promesa que Dios les había hablado de esa tierra prometida. Y él dice la Escritura que vio cumplida, vio el retrato, vio la escena de la tierra prometida, reconoció lo que Dios había hablado, lo reconoce y entonces regresa para confirmar conforme al reconocimiento que ya Dios había hablado, pero en ningún momento dice la Escritura que él habló mal de esa tierra que había visto. ¿Sabes por qué? Porque cuando tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, cuando tenemos un corazón que está lleno de la palabra de Dios, que está lleno del Espíritu de Dios, cuando un corazón ha sido rendido delante de Dios, ese corazón es capaz de identificar lo que es de Dios. En otras palabras, si una mente conforme al corazón de Dios, es una mente que no tiene problema con la instrucción de Dios. Es una mente y un corazón que están alineados a la voluntad de Dios. Y sabes, con eso termino. ¿Sabes por qué a tanta gente le cuesta trabajo de pronto perdonar a su hermano o a su amigo o a un familiar? La Escritura dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, que nosotros tenemos que tener amor por aquellas personas que aún no conociéndolas, podamos orar por ellas, podamos acercarles a Dios a ellas, podamos ser un instrumento que bendiga sus vidas. Y sabes, a veces hay una dificultad dentro de la iglesia entre hermanos que no se pueden perdonar, entre hermanos que no se pueden identificar. Y pueden pasar los años y ser cristianos y estar en una misma iglesia o incluso una misma cobertura, y de pronto hay una diferencia, hay diferencias entre los hermanos.
¿Y sabes por qué? Es porque la vida que podemos vivir en algún momento es una vida con falta de percepción espiritual. La percepción espiritual te la da el Espíritu Santo. Cuando somos llenados del Espíritu Santo, cuando somos empoderados por el Espíritu Santo, ¿sabes? Cuando pasa eso, somos capaces de orar por el desconocido. Y en nuestra oración vamos a ser quebrantados. Vamos a empezar a llorar como niños porque hemos visto en aquella persona que aún no conocemos, ¿sí? Pero cuando vimos a esa persona, no se te ha pasado a ti, puedes ir en la calle o en tu trabajo o estar donde quieras y de pronto ver a alguien y de pronto sentir en tu corazón que tu corazón es cargado, de pronto es contristado y tienes un deseo fuerte de orar por esa persona. Entonces dice, somos literalmente quebrantados. ¿Sabes por qué? Porque espiritualmente estamos identificando en alguien una necesidad que es pasada por nuestro corazón, y eso se llama misericordia. En otras palabras, es como alguien dijo por ahí, es pasar la miseria o la necesidad de alguien por tu corazón. Misericordia, cardio, corazón, pasar la necesidad de otro por tu corazón. Entonces, en ese momento, estamos viendo las cosas como Dios las ve. Así que dice la Escritura en lo que leíamos en Josué capítulo 14, cuando Caleb habla, a mí me gusta lo que termina diciendo cuando termina diciendo, dice, yo tenía 40 años cuando Dios me llamó a ir a hacer ese reconocimiento. Y cuando habla Caleb dice que tiene 85 años y dice, y estoy tan fuerte como hace 40 años. Y estoy tan vigoroso como hace 40 años. ¿Y sabes por qué? Porque esa es una de las bendiciones de la percepción espiritual. Dios te va a guardar y Dios te va a sostener para que tú puedas ver cumplida la promesa en tu vida. Dios no miente, Dios es alguien que cumple fielmente su palabra, y yo quiero que sepas esta tarde que ese es el beneficio de la percepción espiritual. Amada iglesia, te invito esta tarde a que no dejes de hablar sus maravillas, que no dejes de contar sus maravillas, que no dejes de contar su obra, que no dejes de hablar lo que Dios ha hecho en ti, aun cuando se quieran levantar hombres o mujeres que quieran callar tu voz, que quieran desmentirte o que quieran hacer algo de tu vida a causa de que tú estás hablando lo que Dios está diciendo o lo que Dios ha dicho. Quiero que sepas que hay bendición en hacerlo, iglesia. Así que termino con esto. Quiero orar por ti en esta tarde. Quiero decirte en esta hora que es tiempo de orar, y quiero orar por tu vida. Amén. Así que cierra tus ojos ahí. Padre, te doy gracias en esta tarde por la vida de mis hermanos y amigos que pudieron ver este mensaje o que están viendo este mensaje, Señor. Yo te pido que bendigas sus corazones, que bendigas sus mentes, que bendigas, Señor, las circunstancias en donde se encuentran ahora mismo. Yo no las conozco, Señor, pero tú conoces las necesidades de mis hermanos y amigos, Señor. En donde quiera que se encuentren esta tarde, yo los bendigo, Señor, y te pido que los fortalezcas, Señor, en su percepción espiritual, que ellos puedan mantenerse firmes creyendo en tu promesa. Que ellos puedan, Señor, ser llenados, Señor, de tu Santo Espíritu en todo momento, Dios. Y que se puedan tomar de tu promesa. Y que puedan reconocer, Señor, tu promesa. Así como algún día, Señor, Caleb lo hizo. Que podamos, Señor, en todo tiempo reconocer tu promesa en nuestras vidas, Dios, y que podamos dar testimonio a otros, que podamos, Señor, ser instrumentos para fortalecer el cuerpo de Cristo, que podamos ser instrumentos para fortalecer, Señor, a la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, yo los pongo en tus manos en esta tarde, dándote gracias de antemano, Señor. Así oramos, Señor, y decimos amén. Amada iglesia, Dios te bendiga. Recuerda que somos la iglesia y caminamos como la iglesia. Saludos.